Hola, jóvenes. Es un gusto saludarlos nuevamente. Continuando con el contenido de la clase, ahora pasamos a ver el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que también lo pueden encontrar con otro nombre, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es lo mismo, solo que con otro nombre diferente. Entonces, es un movimiento en el que la velocidad aumenta o disminuye en una unidad de tiempo, lo que significa que si la velocidad aumenta, el movimiento es acelerado, y si la velocidad disminuye, el movimiento es desacelerado. Bien, presenta ciertas características. La primera es que cambia su posición al variar el tiempo. Significa que recorre mayores distancias a mayores cantidades de tiempo. Su trayectoria es una línea recta. Su velocidad varía con el tiempo. O sea que en esto de que su velocidad varía es que puede aumentar o puede disminuir. Su aceleración es constante. Aunque sea un movimiento desacelerado, o sea que su aceleración va disminuyendo, siempre va a tener una aceleración. Por eso dice que es constante. Porque siempre está la aceleración. 5. La aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Y por último nos hace mención de cómo se mide. Se mide en metros por segundo al cuadrado o pie por segundo al cuadrado. También pueden existir otras como kilómetros por hora al cuadrado, pero estos son básicamente en el sistema inglés y en el sistema internacional, que son los que más se utilizan. Antes de pasar a los ejercicios, quiero que recordemos un poquito sobre algunas magnitudes. Por ejemplo, la distancia que se mide en metros, el tiempo que se mide en segundos, la velocidad que se puede medir en metros por segundo o pies por segundo, y la aceleración que se puede medir en metros por segundo al cuadrado y pies por segundo al cuadrado. Esto es importante, mire, la velocidad y la aceleración. ¿Cuál es la diferencia? Es que la unidad de tiempo en la aceleración viene al cuadrado y en la velocidad va lineal. Esa es la gran diferencia que hay en la medición de la velocidad y la aceleración entre las características que tiene cada quien, ¿verdad? También tenemos una tablita. Bueno, a mí me salió en una página eh, donde están todas las fórmulas. En estas, por ejemplo, vemos que hay restas combinadas con divisiones. También tenemos multiplicaciones aquí, donde vemos una variable a la par de la otra o una letra a la par de la otra sin ningún signo en medio. Esto es una multiplicación, al igual que esta, mire. Entonces, este es v sub 0, que es velocidad inicial. Aquí está todo como se representa cada una de ellas. Velocidad final, v sub f, velocidad media, v sub m, tiempo pues solo con t. Entonces, en algunos casos primero tendríamos que operar lo que está arriba, como esta fracción, y después operaríamos lo que está abajo, ¿verdad? Si no, con los ejemplos, pues ahí vamos a ir entendiendo un poquito más. Bien, pasemos entonces a los ejemplos. Dice, un objeto en movimiento incrementa uniformemente su velocidad, aquí es palabra clave, velocidad, de 20 a 40 metros por segundo en 120 segundos. Hace dos preguntas. ¿Cuál es su velocidad media y cuán lejos llegará en esos 120 segundos? Entonces yo por esa razón hice dos cuadros para resolver el inciso A y el inciso B. Entonces, ya me había adelantado en sacar los datos. Mire, dice que trae una velocidad primero a 20 y luego llega a 40 metros por segundo. Entonces, escribo como velocidad inicial los 20 metros. Escribo como velocidad final los 40, que son estos que me pide, y el tiempo, perdón, que me pide, que me da, y el tiempo son los 120 segundos. Pero ¿qué es lo que me pide? Me pide encontrar velocidad media.
Entonces, ¿cómo represento velocidad media? V sub m. Y es lo que yo voy a escribir acá. Y es la interrogante. Ahora me voy a la tablita y busco. Aquí está la fórmula, ¿ven? De velocidad media. Entonces, escribo su fórmula de velocidad media. Y dice que velocidad media es igual a velocidad inicial más velocidad final, y esta la voy a dividir entre 2. Mire, ahí está la fórmula. Entonces ahora paso a hacer la sustitución. Velocidad media es igual, sería velocidad final, que son 20 metros por segundo, más 40 metros por segundo, y esto yo lo voy a dividir entre 2. En este caso de la velocidad media, no utilizo los 120 segundos del ejercicio. ¿Por qué? Porque la fórmula no me pide tiempo. Mire, solo me pide las dos velocidades, que las voy a promediar básicamente, porque la voy a dividir entre 2. Entonces, matemáticamente decimos que velocidad media es 20 más 40. 20 más 40, ¿no? Eso me da a 60. 60. Y como son semejantes, son metros por segundo. Y esto lo voy a dividir entre 2. Entonces su velocidad media sería estos 60, que lo voy a dividir entre los 2. Y me da a 30 metros por segundo. Entonces la velocidad media es igual a 30 metros por segundo. Ya tengo la primera respuesta. Bien, ahora vamos a sacar los datos nuevamente. Y voy a incluir estos mismos 3, pero ya no voy a buscar velocidad media, sino que voy a buscar qué tan lejos. Lejos es sinónimo de distancia, ¿verdad? Entonces significa qué es lo que voy a buscar. Bien, entonces ya están los datos, los mismos datos, solo que ahora busco la distancia. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para hallar la distancia? Veo los datos que tengo y lo comparo con las fórmulas. Entonces, veo que tengo velocidad inicial. Ok, acá tengo velocidad inicial. Tengo velocidad final también. Tengo tiempo que esta me está dando. Igual acá. Entonces, si ven, todas menos esta no, de ahí todas estas 3 yo las puedo utilizar para hallar la distancia. Cualquiera de estas 3. ¿Por qué? Porque tengo todos los datos. Tengo velocidad inicial, tengo tiempo. Miento. Aquí no tengo aceleración. ¿Ve? Entonces estas no me sirven, estas 3. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, me pide aceleración. Se me había escapado ese dato. Entonces no me sirve ninguna de estas 3, pero sí me sirven estas. Porque tengo velocidad final, según los datos, tengo velocidad inicial y tengo el tiempo. Entonces la que me sirve, repito, es esta. Siempre tengo que comparar los datos que necesito en cada una de las fórmulas para poderlas utilizar, ¿verdad? Para poderlas utilizar. Bien, entonces aquí está la fórmula donde distancia, ¿verdad? Y vamos a la sustitución. Entonces decimos distancia es igual, abro paréntesis, y su velocidad final son 40 metros por segundo más 20 metros por segundo entre 2, y esto lo voy a multiplicar por el tiempo, por 120 segundos. Siempre tiene que incluirle los segundos. Si esta S usted siente que la hace como 5, fácil, pásela a letra de carta. Y es lo mismo, para que no la confunda. Entonces,
ya sabemos cuánto da esto, ¿verdad? 40 más 20, 60 entre 2 me va a dar a 30. Entonces me da 30 metros por segundo. Esta parte ya la operé, pero ahora tengo que bajar estos 120 segundos de acá. Entonces, después de haber hecho la operación dentro del paréntesis, debo de hacer una multiplicación. Entonces voy a multiplicar 30 por 120. 30 por 120 me da 3600. Entonces la distancia es de 3600. ¿Pero qué? ¿Quién se repite acá? Exacto, los segundos. Entonces cancelo los segundos y solo me queda en metros. ¿Se acuerda que también antes le había dicho que la distancia se medía en metros, verdad? Entonces, siempre que sea distancia, usted sabe que le va a quedar en metros. Entonces, la respuesta es de 3600 metros. Bueno, hemos realizado el primero. Bien, ahora pasamos al número 2. Dice, una lancha de motor parte del reposo y alcanza una velocidad de 15 metros por segundo en 6 segundos. Inciso A, ¿cuál es su aceleración? Y el inciso B, ¿qué tan lejos? ¿Cuál lejos viajó? Hablamos de distancia, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en el A. Y ya le tengo subrayadas unas partes importantes. Por ejemplo, dice parte del reposo. Cuando dice que parte del reposo, mi velocidad inicial va a ser 0, porque significa que la lancha estaba estacionada y tenía una velocidad, pero era 0. De ahí cuando dice alcanza, me está hablando de algo a futuro, entonces esa se convierte en mi velocidad final. Por esa razón yo escribo los 15 metros por segundo. Y me da entonces el tiempo de 6 segundos. Ahora me pide la aceleración. Aquí está la aceleración. Entonces vemos, tengo velocidad inicial, tengo velocidad final y tengo tiempo. Entonces esta es la fórmula que me sirve porque tengo los tres datos que ocupo para encontrar la aceleración. Bien, ya aquí ya anoté la fórmula que necesito y también ya hice la sustitución. Entonces la velocidad final son 15 metros por segundo y la velocidad inicial es 0. Entonces yo voy a sumar 15 más 0, que me va a dar lógicamente 15 metros por segundo, y esto lo voy a dividir entre 6. Entonces vamos a hacer la división de 15 entre 6 y eso me da a 2.5. 2.5. ¿Recuerdan las unidades de la aceleración que yo se las había dicho? Entonces me va a quedar en metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que la aceleración es de 2.5 metros por segundo al cuadrado. Ahora pasemos a resolver el segundo inciso. ¿Cuán lejos viajó? Muy bien, pasamos al inciso B. Ahora yo siempre copio los mismos datos, pero le incluyo el dato que encontré aquí, que es la aceleración, y me pide distancia. Entonces, miren, ahora vemos que bien podemos usar esta. ¿Por qué? Porque tengo las velocidades, la inicial, la final y el tiempo. Pero también puedo utilizar esta porque también ya tengo la aceleración, ¿verdad? De todas, la más fácil de usar es esta. Pero yo voy a aplicar esta. ¿Para qué? Para que vayamos nosotros viendo cómo se va usando cada una de ellas. Entonces, me voy a decidir por esta fórmula. Bien, entonces como les había dicho, me decidí por esta fórmula. Y aquí ya vengo y sustituyo, ¿verdad? Como uso velocidad inicial, entonces es 0.
¿Por qué razón usé esta? Porque cuando esta es 0, esta parte de aquí se me hace 0. Entonces la desaparezco, por así decirlo. Se desaparece porque se vuelve 0 toda esa multiplicación. Y básicamente solo tengo que operar esta. Entonces hay que transcribir esta parte. Bien, ya lo transcribí porque esta se eliminó por volverse 0. Y 0.5 por 2.5 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración, por los 6 segundos al cuadrado. Mire, entonces lo primero que voy a resolver es el cuadrado, ¿verdad? Recuerden, el orden de las operaciones combinadas. Entonces primero el cuadrado. Entonces voy a resolver esto para continuar con la operación. Bien, aquí está el cuadrado. 6 por 6, 36, y el segundo, que está lineal, se vuelve cuadrático. Bien, ahora voy a multiplicar los tres valores. 0.5 por 2.5 por 6. Y eso me da a 7.5. Entonces escribimos acá 7.5. ¿Qué unidades se repiten? Mire, se repite este y este, entonces se cancela y me queda en metros. Entonces la distancia va a ser 7.5 metros. Muy bien, jóvenes, préstenme atención, escúchenme bien. Vamos a corregir aquí, porque aquí no es 45. Es 45. ¿Por qué? Porque aquí está, ¿ven? Yo en vez de ponerle 36, aquí le puse 6. Entonces aquí fue mi error, ¿verdad? Repito, es 45. No puedo volver a editar el video porque lo estoy grabando directamente. Entonces no puedo hacer ninguna corrección de edición. Pero sí quiero que sepan que mi error fue que yo le había escrito primero 6. Miren, y ahí están los 7.5. Pero tenía que ser 0.5 por 2.5 por 36. Y este 45 es la respuesta correcta, ¿verdad? Ahí me disculpan, ¿verdad? Por favor, lo siento mucho, pero mejor corregir ahorita que nos quedamos con el error. Bien, pasamos al tercero, ¿verdad? Bien, dice un avión, perdón, aterriza sobre un portaaviones a una velocidad inicial de 90 metros y se detiene por completo. A una distancia de 100 metros, encuentra la aceleración y el tiempo. Entonces ya saqué los datos. Mire, aquí me dice velocidad inicial 90 metros por segundo. Dice se detiene por completo, entonces al detenerse su velocidad final se vuelve 0. Cuando algo se detiene, que va en movimiento y se para, su velocidad final se vuelve 0 y me da una distancia. Y me pide la aceleración. Entonces entre estos datos solo tengo las dos velocidades y la distancia. No tengo tiempo. Vamos a ver. Entonces tengo esta de aceleración, mire. También donde me da las dos velocidades y me da la distancia. Sin necesidad de conocer el tiempo. Entonces veo los tres datos que están aquí, que son los mismos tres datos que yo puedo colocar en esta de acá. Bien, entonces aquí mire, escogí ya la fórmula y ya hice las sustituciones, ¿verdad? Correspondientes. Ahora, como es 0, nuevamente mire, se cancela. Entonces solo me queda menos 90 metros por segundo al cuadrado. Este signo no lo puedo eliminar, no lo voy a quitar porque es parte de la fórmula, no se elimina. Entonces hay que desarrollar el cuadrado de y la multiplicación de esto que está aquí abajo. Bien, como les dije que había que resolver este cuadrado que está acá, ¿verdad? Entonces el cuadrado de 90 es 8100
metros al cuadrado, segundo al cuadrado, ¿verdad? Porque todo esto es cuadrático, metro por metro, metro cuadrado, segundo por segundo, segundo al cuadrado. Ahora, aquí lo que tengo que agregarle es el signo menos que está acá. Ahora, yo voy a tomar esos negativos 8100 que lo voy a dividir entre los 200. ¿Cuál es 200? Los 200 que sale de 2 por 100, que me da a 200 metros, ¿verdad? El doble de la distancia. Entonces, el valor es negativo 40.5. Ahora, uno de aquí se cancela con este que está acá. Aquí hay 2 metros, entonces me queda 1 metro. Y solo le copio el segundo al cuadrado. Entonces la respuesta es, la aceleración es negativo 40.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué quedó negativo? Porque el avión aterrizó y se detuvo. Entonces fue disminuyendo su velocidad y por ende su aceleración también se vio afectada y se volvió negativa. Ahora vamos a calcular el tiempo. Vamos a sacar los datos y a elegir la fórmula. Bien, aquí tenemos los datos, ¿verdad? Incluyendo la aceleración que ya hallamos acá. Entonces, viéndolo bien, cualquiera de las tres fórmulas me sirven. Mire, tengo dos velocidades y tengo una aceleración. Conozco la distancia y conozco la aceleración. Y acá también conozco la distancia y las dos velocidades. Pero nos vamos a ir por la más fácil. Y la más fácil es esta, ¿verdad? Entonces vamos a escoger esta porque es la más fácil de usar. Muy bien, ya la fórmula, ya sustituimos. Entonces vemos que aquí me va a quedar una división de dos números negativos. Entonces hacemos negativo 90 entre negativo 40.5. ¿Sí? Negativo 90 entre 40.5 y eso me da igual a 2.22. Entonces el tiempo 2.22. Ahora, ¿qué sucede? Este metro lo voy a cancelar con este metro. Este segundo lo voy a cancelar con uno de los que hay acá. Entonces todavía me sobra un segundo, ¿verdad? Entonces la respuesta es que el tiempo es de 2.22 segundos. Con cualquiera de las otras da lo mismo. Muy bien, el ejercicio número 4 dice: un tren viaja inicialmente a 16 metros por segundo, acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado en la misma dirección. Inciso A, ¿cuán lejos viajará en 20 segundos? Entonces vamos a realizar el inciso A. Dice viaja inicialmente, aquí está, me da una velocidad inicial de 16. También me da una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Y un tiempo de 20 segundos y me pide la distancia. Entonces, recuerde que tenemos que ver una fórmula para calcular distancia donde me incluyan estos tres. Por ejemplo, si quiero usar la primera, no me sirve porque solo tengo velocidad inicial y tengo tiempo. Mire, no me sirve porque me faltaría la velocidad final. Ahora vamos a ver esta. Velocidad inicial, si la tengo. Tiempo, tengo. Aceleración también tengo y tiempo también. O sea que la que me conviene o la que nos conviene utilizar es esta, porque es la que tiene los datos completos que necesito para resolverla. Muy bien, y aquí está la fórmula, ya sustituí también. Mire, velocidad inicial son 16 por 20 segundos de tiempo más. Aquí vamos a corregirlo porque aquí son 2. Ok, 2 metros, aquí corrigiendo, ¿verdad? 2 metros por segundo al cuadrado por 20. Créanme que es difícil querer
combinar entre sostener el celular, ver que ustedes vean, colocar lo mejor que pueda. Es un poquito como quererlo hacer todo a la vez y eso se me complica un poco. Pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos para que usted comprenda y aprenda mejor las cosas. Entonces, primero que voy a resolver esta multiplicación, ¿verdad? Y el cuadrado que está acá. O mejor lo vamos a hacer por parte. Vamos a resolver primero el cuadrado y después todo lo que quede, ¿sí? Primero siempre vamos a comenzar por este cuadrado. Siempre, téngalo presente. Cuando use esta fórmula, lo primero es el cuadrado. Ok, miren. 20 al cuadrado se me convirtió en 400 segundos al cuadrado. Entonces, ¿y qué hice con todo lo demás? Solamente lo transcribí. O como quien dice, lo volví a copiar en la parte de abajo. Entonces, ahora sí, voy a multiplicar esta parte primero. Y esta también, ¿verdad? Para obtener el resultado final. Muy bien, entonces como les dije, multipliqué 16 por 20, 320. Cancelo los segundos porque son los que se repiten. Luego paso y hago el 0.5 por 2 por 400 que me da a 400. Y cancelo los segundos al cuadrado porque se repiten y me queda en metros. Ahora sí, ahora voy a sumar 320 más 400, que entonces me da a 720 metros. Entonces la respuesta es que la distancia es de 720 metros. Ahí. Bien, ahora el inciso B me pide cuál es su velocidad final. Entonces entre los datos yo inicio con la interrogante, que es velocidad final, y copio los datos del inciso anterior, los 16 metros de velocidad, 16 metros por segundo, la aceleración, el tiempo, y le incluyo la distancia. Entonces, como es velocidad final, vemos acá tengo dos formulitas para calcular la velocidad final y veamos la primera. En la primera me pide velocidad inicial, me pide aceleración y me pide tiempo. Entonces, si es de escoger una de las dos, sería la número 1, porque en la número 2 igual tengo todos los datos. Si usted mira, velocidad inicial, tengo la distancia, tengo la aceleración, ¿verdad? Entonces me sirven las dos, pero de fácil cálculo es la número 1. Entonces por esa razón voy a escoger la número 1 porque es la más fácil y práctica. Bien, miren, aquí ya anoté la fórmula y sustituí, ¿verdad? Velocidad inicial 16 metros por segundo más la aceleración, que son 2 metros por segundo al cuadrado, por 20. Entonces voy a realizar primero esta operación que está aquí, porque como son dos paréntesis me está indicando que es una multiplicación. Entonces primero voy a multiplicar y después voy a realizar la suma. Como les dije que iba a realizar la multiplicación, 2 por 20 son 40, pero este 2 se cancela con este segundo de acá y me queda un solo segundo, ¿verdad? Recuerden que aquí hay 2 segundos, entonces uno de ellos se elimina dándole paso a quedarse uno solo. Y luego hago la suma de 16 más 40 que me da 56 y tengo entonces como respuesta que la velocidad final es de 56 metros por segundo. Bien, compañeros, espero que haya quedado claro. Nuevamente me disculpo por esos errores al momento de realizar los cálculos, pero trato de hacer 3-4 cosas a la misma vez, que es explicar, desarrollar, enfocar, en fin, ¿verdad? Pero como les digo, estoy haciendo lo mejor que puedo. También yo sé que ustedes están haciendo lo mejor que pueden y por eso los felicito y los motivo a que sigan adelante, por favor, que no tiremos la toalla. Ya estamos en recta final y si Dios mediante, pronto ya volveremos a una nueva normalidad, ¿verdad?
Espero que todos en sus casas estén bien y que el tema haya quedado lo más claro posible. Pasen un buen fin de semana y será hasta la próxima.